estamos en el Festival de Mar del Plata, esta nueva edición, la primera vez que el festival se hace en forma virtual, digamos, online. O sea, todo el mundo sabe lo que estamos viviendo, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Ahora es el turno de una de las competencias del festival que se llama Estados Alterados, que es una competencia dedicada a películas que de alguna manera buscan otro tipo de narrativas y de formas de encarar el hecho cinematográfico. La película que mostramos ahora se llama Deja que las luces se alejen, su director es Javier Favot, y es una película que participó en el Festival de Mar del Plata, en un work in progress hace ya un par de años, creo que no sé si fue el 2017 o 18, ya me dirá bien. Su director, a quien tenemos la suerte de tenerlo a través de su imagen y su voz, a Javier Favot, a quien le quiero invitar a que conteste estas preguntas y agradecerle por habernos dado la película para que pueda participar del festival. Hola a todos. Bueno, sí, la película estuvo en el Work in Progress del festival en el año 2018, es cierto. Sí. Y finalmente, bueno, después de ya 2 años, la película se puede ver, y para nosotros es un motivo de orgullo poder acompañar las películas de esta manera. Antes de empezar a grabar la conversación, hablábamos con Javier. La película tuvo su estreno mundial en el festival francés, el Film Marseille, pero me contabas que no pudiste verla en el cine. No, fue una experiencia agridulce, ¿no? Porque tener un estreno mundial y no poder asistir a presentarla, pero bueno, estábamos justo en el medio de la pandemia y se me hizo imposible. Si bien en Marseille al final, en un principio iban a hacer la edición online únicamente, pero después como se liberaron algunas cosas en Francia, decidieron hacerla también presencial. Así que bueno, la película se mostró en sala y yo no la pude ver. Y como te contaba hace un rato, no tuve la suerte todavía de ver la película en una sala con público, que me encantaría, obviamente. Lo más cercano que tuve a esa experiencia fue en la sala de mezcla, con una dimensión más parecida a la de una sala de cine. Sí, no sos, sabés que por un consuelo mínimo, pero consuelo al No, fin, que no sos el único, que hay muchos directores que siempre nos dicen, todavía no vi, tu película por lo menos se proyectó en una sala de cine, sabés que hay gente que la vio en una sala de cine, sí, hay tal cual. gente que ya pasó por 2 o 3 festivales y que las películas todavía no se dieron en una sala de cine, que es como un hecho, bueno, raro como todo lo que estamos viviendo, la verdad. Sí, sí, sí. Dejo una sensación agridulce, pero también es una alegría, fue una alegría enorme que un festival tan lindo y tan importante como Claro. Firmensei la seleccionara. Así que bueno, eso tapó toda la angustia de no poder viajar. Muy bien, bueno, ahora pasemos a la película, deja que las luces se alejen. Viendo tu currículum, uno ve que tu trabajo principal en el mundo del cine es de editor, sos editor de varias películas. Sí. Este, ¿Y qué fue lo que te llevó a querer? Digo, ¿ya era tu idea en algún momento dedicarte a la dirección, a hacer una película? ¿O fue algo en particular de este proyecto y de esta película en particular, de esta historia en particular, que de alguna manera... La película es una película muy sensorial y que va por otro lugar, pero de alguna manera también tiene una historia. ¿Qué fue lo que te llevó a esta película? Y mira, yo la verdad es que eh, comencé a pensar en esta película después de un viaje que hice a las sierras de Córdoba. En ese viaje me reencontré con un grupo de amigos de mi adolescencia y de la universidad. Y la verdad que durante esos días que pasé en la montaña fue muy movilizante para mí y experimenté una sensación así muy profunda de nostalgia. Y la verdad que el lugar donde ellos viven es Manantiales, es una reserva hídrica donde se filmó la película. Es un lugar muy particular, donde la naturaleza es abundante y es, nada, se impone desde el sonido, desde lo visual. Entonces, el ejercicio de la memoria durante esos días en la montaña, sumado a esa naturaleza que me rodeaba, eh, generó un estado de confusión, de nostalgia, así que nada, yo volví de ese viaje a Buenos Aires y quedé impregnado de toda esa sensación y pensando en el viaje y en todo lo que había sucedido, en ese ejercicio de la memoria, en reencontrarme con gente que hacía mucho tiempo que no veía, me di cuenta que en base a esas emociones podía organizar un film y bueno, de esa manera surgió mi deseo de pasar como decías vos, de estar en una sala de edición a eh, encarar una primera película como director. Y vos comentabas esto del
los que vieron, bueno, esta situación de lo virtual, uno no sabemos exactamente si la gente va a ver esta charla antes o la va a ver después de ya haber visto la película, así que es Ah, medio ¿la puedes ver antes complicado. también? Creo que sí. Ok. Eh, Era un poco esto, que nos cuentes un poco también cómo fue, cómo es ese. Es una película que, como yo decía antes, si bien tiene su historia, es una película que trabaja con lo sensorial, por decirlo de alguna manera. Es una película que los que la vean, los que no la vieron todavía tienen que verla, traten de verla de noche, que no haya ruidos, que usar auriculares y ver la pantalla más grande posible, porque es una película que visualmente logra cosas que a veces no es tan fácil ver en otras películas. Me gustaría un poco también que cuentes esto, vos decís, me surgió esta necesidad de ir. ¿Y cómo fue ese rodaje? Porque es una película de mucha intimidad entre personaje y vos. Sí, el rodaje tuvo dos etapas. Primero, yo viajé como bastante, una vez que volví de ese viaje que te contaba, tenía como una urgencia de ir a filmar, y así que agarré una cámara y me fui a filmar. Fui con un amigo, Raúl, y intentando no perder ese impulso, me fui a filmar y comencé un registro más documental de todo, del espacio, de Rapa, que es mi amigo, el que yo retrato en la película. Eh, y ese registro documental de a poco se fue ampliando. Eh, es como yo no tenía un guión cuando me fui a filmar en ese primer momento, fue un registro muy espontáneo, se fue ampliando en base a todo lo que sucedía alrededor mío, ¿no? Alrededor, en el espacio, lo que sucedía a ellos, a Rapa, la persona que estaba retratando, eh, filmé su rutina, después, no sé, nos invitaban a a una reunión con unos tambores, y yo iba con la cámara a todos lados y terminé registrando todo eso sin tener muy en claro cómo era. Yo tenía algunas notas, tenía algunas ideas de lo que quería hacer, siempre basándome en esa sensación que había sentido en el primer viaje. Eh, entonces, filmé así mucho material, después volví a Buenos Aires y me senté en la sala de edición, me sumergí en el material y empecé a encontrar la forma, hice un armado con ese material y ahí ya escribí algunas cositas y hice un segundo viaje que, si bien ya tenía un esbozo de guión en algunas escenas, como para armar una estructura, el abordaje del rodaje fue igual al del primer viaje, aunque tenía algunas cosas más en clara. Es decir, siempre en la ficción estaba sujeta a lo documental, es decir, lo poco que hay de ficcional en la película, porque es muy poco, que de hecho es algo que mucha gente que ve la película se pregunta, es decir, ¿qué es esto? ¿Un documental? ¿Tiene cosas de ficción? Y la verdad es que la película tiene mucho de documental, de ese registro documental, pero nunca, y tiene cosas de ficción también, muy poquitas, pero la ficción nunca está escindida de lo documental, siempre surge la ficción de lo documental. Entonces, bueno, no sé si me fui por las ramas, pero, pero fue así el rodaje, si fueron esas etapas y un poco la película la fui descubriendo en la sala de montaje, eh, y fue toda una experiencia, como decís vos, es una experiencia muy sensorial la película y lo que propone la película. Entonces, me pasé horas y horas y horas probando y viendo y jugando con las imágenes. Eh, Nada, fue un proceso muy lindo, por momentos angustiantes y por momentos de extrema felicidad cuando veía que las cosas funcionaban, pero eso siempre sucede en una sala de montaje. Pero como editor, vos ese proceso lo hiciste vos solo o cómo fue ese trabajo? Sí, lo hice solo, pero no lo hice solo porque, de hecho, es algo que yo no le recomendaría a un director. Yo le recomendaría que trabaje con un editor. Pero yo, para mí fue una carencia, porque yo no sabía cómo entregarle ese material y guiar a una persona, a un editor en este caso, para que bucee y empiece a encontrar una película. Y yo, fue como una carencia mía, entonces la película es tan personal que sentí que lo tenía que hacer yo, aunque no es algo que habitualmente recomiendo.
Sí, fue un proceso solo, bastante solitario, bastante solitario. Una vez que llegué a un corte y que tomé un poco de coraje como para mostrar eso a amigos, las devoluciones de amigos, de colegas, fueron las que me nutrieron para, bueno, acá hay algo que tengo que seguir trabajando, pero que está funcionando. Está bien. Y como decías, como decíamos del tema de esta mezcla de documental y ficción, con el sonido también ocurre algo muy parecido. Es un sonido que por momentos es el sonido de ese lugar tan particular. ¿Me decías dónde es ese lugar exactamente? Manantiales se llama, es una reserva hídrica que está cerca de Río Ceballos, ahí Okay. por la Sierra de Córdoba. Es un lugar muy particular porque está aislado, no tiene luz eléctrica, no hay señal de teléfono celular. Entonces, cuando entras ahí, es como si el mundo que te rodeaba hasta ese entonces se termina, porque no hay nada. Es realmente impactante. Y yo creo que parte de ese impacto que generó el paisaje en mí está en la película. Es decir, porque por momentos yo me acostaba a dormir y los sonidos de la naturaleza me abrumaban, me volvían loco. Y hay un poco de eso en la película, ahora que hablabas del sonido. Vos sos de Córdoba. Yo soy de Córdoba. Okay. Bueno, sí, volvamos, retomando lo del sonido, te decía que el sonido pasa un poco como con esta idea de lo que es ficción y lo que es realidad. El sonido un poco también se maneja de esa manera. Hay un sonido que es de la naturaleza, propio de lo que se está filmando, pero también hay un uso del sonido muy particular. ¿Eso cómo fue? Y bueno, el sonido lo trabajamos con Nahuel Palenque, que la verdad es un amigo que me ayudó muchísimo para terminar la película. Y sí, para mí ese proceso de transformación que tiene la película y que va de lo documental a un terreno más imaginario, más... Eh, el sonido terminó de lograrlo a ese pasaje. Es decir, comienza con un sonido mucho más naturalista y va ayudando a ese extrañamiento que la película llega en un momento. Eh, la verdad es que Nahuel trabajó, a mí me gusta mucho el sonido y trabajar el sonido. Yo había hecho algunas maquetas durante el montaje porque es muy difícil montar esas imágenes sin experimentar un poco lo que te da el sonido, lo que le suma el sonido. Entonces yo hice ese ejercicio antes de empezar a trabajar el sonido, pero una vez que Nahuel agarró esas maquetas que yo había organizado, la multiplicó, generó el nivel de detalle con el que trabajó los ambientes, el nivel de detalle con el que trabajó los fuera de campo, que era un recurso que yo quería utilizar mucho porque a mí me daba la sensación de que centrando la imagen en los objetos y en distintas cosas y escuchando al personaje siempre por fuera del cuadro, eso generaba una sensación espectral, como si no sabes si el personaje está o no está, si esos sonidos son reales o no. Entonces, Nahuel terminó de hacer que esa idea mía inicial tome forma y le dé sentido y le dé, bueno, se amalgame todo y cree este universo que crea la película. ¿Y cómo entra Joy Division en ese universo? Bueno, eso, eso, eso sucede porque la película hace uso de varias cosas que son evocativas. A mí me parece que, por ejemplo, los objetos en la película tienen una función evocativa, porque los objetos te trasladan, cuando vos encontrás algo, te trasladan a un momento, a un pasado, a no sé, a un momento de tu vida. Y con la música pasa algo parecido, ¿no? Esa canción de Joy Division a mí me traslada a esa época de mi vida porque era uno de los discos que más escuchaba en esa... Pero podría haber puesto un disco, una canción de la Velvet o otros discos, pero elegí ese, pero discos que escuchaba en esa época de mi vida. Entonces, sucede eso con la música. Yo, de hecho, Carlos había compuesto, Carlos Quebrada, que es quien compuso parte de la banda de sonido, de la música, había compuesto una canción para poner ahí y yo no pude sacar la canción de Joy Division, porque lo emocional no está en una composición nueva. Entonces, bueno, me sucede eso. De esa manera llega Joy Division, podría haber sido otra, pero bueno, esa canción la escuché mucho durante esa época.
Bien. Y Rapa, que es el protagonista de la película, ¿pudo ver la película en algún momento? Todavía no la vio. No, mira. No. Sí, ¿cómo? No, digo, todavía no la vio y es increíble porque él tuvo una confianza absoluta en lo que yo. Él no sabe nada de lo que yo hice, básicamente. Ni durante el rodaje le dije demasiado, ni una vez terminada la película la vio. Él tuvo una confianza y una entrega absoluta y me dijo, bueno, si vos me querés filmar, yo sé que lo que vos hagas va a ser bueno y respetuoso con mi persona. Entonces, porque no están para nada acostumbrados de él y el resto de los amigos, que son todos amigos míos, los que aparecen en la película, no están para nada acostumbrados a estar enfrente de una cámara. Y si bien yo estaba solo filmando, o con mi hermano, o con Raúl, otro amigo, siempre éramos dos personas. La cámara con la que filmamos no era una cámara red con todos los lentes, era una cosa intimidante para una persona que no tiene un contacto ahí directo con el cine. Pero bueno, él se entregó de una manera increíble. De muchas de las películas que vimos mientras seleccionábamos para el festival, previo a toda esta locura de la pandemia, y muchas películas que vistas hoy en día cobran como nuevos significados. Con tu película pasa algo así también, pero hay una secuencia en particular que al verla a mí me impactó bastante, que es la escena el monte incendiado, que fue increíble. Al verla fue como, mirá, y encima sorprende porque hay como una especie también de todo este cambio que tiene la película, es como impresionante ver eso. Sí, eso es toda esa secuencia. Yo intenté con esa secuencia escenificar un estado, una sensación que yo tenía por esa época de mi vida, de estas películas. Eso se filmó hace más o menos unos 3 años. Durante esa época y antes, es como que experimenté una especie de epifanía. Es como de un día para el otro tuve esa sensación del paso del tiempo, del devenir. Entonces yo creo que intentando encontrar una imagen que escenifique eso, que ejemplifique eso que sentía, encontré esa secuencia porque para mí es toda una secuencia, desde el inicio del fuego, esa especie de monólogo que hay, a ese monte incendiado. Y yo siempre quise que la película tenga en algún momento una deriva, que se vaya y que se vaya por algún lugar para después volver y enriquecer el relato con esa digresión. Entonces, yo creo que esa secuencia termina generando eso, porque en la parte, en el momento en donde entra por primera vez la palabra en la película, hay un diálogo que también hace referencia siempre no un diálogo, un monólogo, una voz que hace referencia a un pasado, y entonces termina, yo creo que de alguna manera enriqueciendo lo que veníamos viendo de la película. Y bueno, es una desviación que se toma la película. Y esa, justo lo nombrabas vos, esa decisión, ¿cómo surge? Porque el hecho de querer utilizar la palabra, hay un monólogo, después hay diálogos y demás. Uno, al ver la película, uno piensa que la película va a ser simplemente esta especie de acompañamiento sensorial a este personaje y el lugar, y cuando aparece la voz es bastante sorprendente. ¿Cómo surge esa idea? Sí, yo, como decís vos, en un comienzo pensaba que la película no iba a tener diálogo. De hecho, hice armados con la película sin diálogo, sin esa voz y sin el diálogo al final. Pero siempre me quedaba la sensación de que había algo de eso que yo experimenté en ese primer viaje que te contaba, que fue como el germen de la película, que no se terminaba de contar sin esos dos bloques donde la palabra toma el, el protagonismo, ¿no? El centro de la escena. Fue una decisión difícil para mí incluir la palabra, porque tenía que incluir esas voces y ese diálogo sin romper la forma de narrar de la película.
podía ser un error muy grave poner a dos personas charlando en la película, porque hubiese sido como una traición a lo que la película propone en la forma, en su relato, en la forma de contar esa historia. Entonces fue como un desafío, pero yo después hice esas pruebas y me parece que funcionaron, y entonces decidí dejarlo, y siento que con eso la película termina de representar más lo que yo sentí en el viaje, en ese viaje inicial. En esta virtualidad que vivimos y que la película, como decías vos, recién se vio en Film Marseille, pero no pudiste estar presente en el festival. ¿Tuviste reacciones ya de la película, de gente que la vio? Sí, tuve, bueno, no demasiados, tuve algunos comentarios muy positivos después de la proyección en Film Marseille. Y bueno, no mucho más, la verdad. Es como, porque todo se vuelve muy distante también, ¿no? Con esta forma. Yo intento imaginarme cómo era esa sala donde se proyectó la película, qué hacía la gente cuando salía de la película, pero bueno, no lo pude vivir, espero que en algún momento lo pueda vivir, y tener esa conexión con el público, que al fin y al cabo es donde uno realmente termina de cerrar el círculo. Es como que la película se termina ahí. Veo una sala con gente viendo la película y siento que la terminé. Yo, como en Film Marseille, tuve una sensación como, bueno, se terminó la película, podría seguir editándola o cambiándola porque no sé quién la vio, no sé qué, es como... Pero bueno, la reacción que tuve en relación a la película fueron siempre muy positivas, y mucha gente rescata eso, ¿no? Que se dejó llevar por la propuesta y por ese viaje que propone la película. Bien, bueno, esperemos que a partir de la proyección en Mar del Plata, aunque también virtual y también en sus casas, tenga más reacciones y bueno, puedas traer un poco más de sensación de que la película se estrenó. No, claro. Y que no pase mucho para que la película realmente se pueda ver en una sala, por supuesto, ¿no? Ojalá, así sería hermoso eso. Y bueno, no te molestamos más, Javier, te agradecemos mucho por tu tiempo, porque nos hayas dado la película también para exhibirla en el festival, que es una película que queríamos tener, y es importante que hayan aceptado en estas condiciones que estamos viviendo, y bueno, nada, en el festival tiene que adecuarse a esto, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes, y la verdad que los felicito por el esfuerzo que hacen para hacer el festival en este contexto de tanta incertidumbre, y bueno, lo mejor para esta edición. Bueno, esperemos vernos en algún momento en una sala como corresponde. El año que viene en una sala. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, nos vemos.